Del libro de Jueces capítulo 6 encontramos lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, para que respire y para que entienda cuál fue el error que los hijos de Israel cometieron. Ellos dejaron de amar y servir y obedecer al único y verdadero Dios. Y ellos se inclinaron a la idolatría, a un falso Dios llamado Baal y a una falsa diosa llamada Aserá. Y entonces ellos se desviaron del camino. Eso trajo consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. Ellos se apartaron de Dios. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Amiga, amigo, las cosas se pusieron muy malas allí, porque ellos sembraban, cuando ellos cosechaban el fruto de la tierra para poder disfrutar del esfuerzo de su trabajo, los enemigos venían antes y les robaba todo. En uno de estos asaltos mataron a varias personas, y 2 hermanos de Gedeón habían sido asesinados en una de estas acciones de los enemigos contra Israel. Cuanto más pasaba el tiempo, más Israel empobrecía y más miserable estaba. Allá en el versículo 6 en su Biblia dice así: así fue empobrecido Israel, ¿qué tanto? En gran manera, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Así que el ser humano espera el dolor, el sufrimiento, las consecuencias de su pecado o de sus pecados para clamar a Dios. Sería bueno que todos clamaran a Dios antes, evitaríamos muchas cosas. Y Dios, como tiene una misericordia inmensa, escuchó el clamor de Israel y puso su lupa buscando en el país a alguien con quien él pudiera contar, un instrumento que Dios pudiera utilizar, una persona con quien Dios pudiera hacer un trabajo de equipo y cambiar aquella situación. Porque desde que Dios creó al ser humano, nunca más Dios hizo nada por sí solo. Siempre usó al ser humano en sus propósitos, en lo que Él desea hacer. Y dice ahí en el capítulo 6, en el versículo 11, vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón, el sobreviviente de los 2 que habían fallecido, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para defenderlo, esconderlo de los madianitas. Es que la vida no era nada fácil. Mucho trabajo por tan poca recompensa, y la poca recompensa ser robada y llevada sin que se pudiera disfrutar. Algunos aquí se identifican con eso, porque han trabajado duro en la vida y después de todos sus esfuerzos y trabajo duro, miran para sus vidas y no tienen nada, o casi nada. Otros que alguna vez tuvieron algo, pero lo que tuvieron duró poco y se acabó. Y no estoy hablando solo de la parte económica, financiera. Algunos también han perdido familia, matrimonio y otras cosas más, inclusive la salud. Porque los enemigos espirituales trabajan hoy, así como trabajaban los enemigos de Israel en el pasado. Así que el ángel aparece
su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos, de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Cree en su mente ahora la escena. Aquel encuentro debajo del árbol en que el ángel aparece a ese hombre llamado Gedeón y lo llama con estas dos virtudes. Se dirige a él llamándolo valiente y guerrero. Mas Gedeón no se veía como el ángel lo veía, como Dios lo veía, ni valiente ni guerrero. Ya vamos a entender cómo Gedeón se veía. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo eso? Aquí vemos la frustración, la sed de justicia, la impotencia del más débil siendo oprimido por los más fuertes, la indignación de tanto trabajo sin ningún resultado, el enemigo llevando todo y el país cada vez más pobre, Gedeón y su familia cada vez más pobre. Así que, malcriado, él responde al ángel: ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? No creo en eso, de que Dios está con nosotros, de que Dios está conmigo, con mi gente. No creo en eso. Ahora el Señor nos ha abandonado. ¿Sabe cuando estamos con la cabeza caliente y enojados? Decimos cosas que no debíamos de hablar. Mas es esa sinceridad, ese desahogo que agrada a Dios. Dios, en lugar de estar molesto con Gedeón, más bien Dios se alegró. El ángel siguió en ese contacto con Gedeón. Cuando él dijo: pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas, el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. Estos enemigos que les está haciendo a ustedes las vidas de ustedes tan sufrida, tan infeliz, tan imposible. ¿No te he enviado yo? Y Gedeón entonces habla como él se veía y no como Dios lo veía. Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? Yo quisiera hacer algo por mis papás. Yo quisiera hacer algo por mi país. Yo quisiera hacer algo por mi familia, por mi gente, por los niños, por las futuras generaciones. Yo quisiera hacer algo. No quisiera pasar por el mundo así nomás, con una vida inútil. Yo quisiera ser una persona que trajera buenos resultados. He aquí que mi familia es la más pobre aquí en el departamento de Manasés. Y yo, el menor de la casa de mi padre. Sí, puede ser que su familia era la menor. Y puede ser que era la más pobre. Y que él era el más pequeño de la casa. Eso puede ser que sea cierto. Mas ¿cómo era la manera en que Dios lo veía? Valiente, guerrero. Estás con una percepción equivocada. Tú te ves de la familia más pobre y la persona menos calificada, el más pequeño.
pero no es así como debes de verte. Y aunque tengas límites, que vengas de un origen pobre, de una familia humilde, aunque tú no tengas grandes talentos, yo no me equivoco cuando busco a alguien para usar. Te uso con tus limitaciones, con tu pequeñez, con tus deficiencias. Nada de esto impide tu victoria. Era la conversación de Dios a través de su ángel con Gedeón. Y esa misma conversación Dios está teniendo hoy con usted. Él está diciéndole a usted: yo te escogí y no me equivoqué cuando te llamé. Y aunque te mires al espejo y te veas una persona modesta, simple, llena de limitaciones, yo estoy contigo. Era lo que Dios quería que Gedeón entendiera en su tiempo, y es lo que Dios quiere que todos entiendan en este tiempo. Dice ahí, el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo. No es un cuento, no es un quizá, no es una posibilidad, tampoco es un tal vez. Es algo seguro. Yo estaré contigo. No tienes la madera suficiente, nadie te va a facilitar nada, nadie te va a regalar nada, pero en la lucha de esta vida, para cambiar todas tus circunstancias, yo estaré contigo. Y derrotarás a Madián, a los enemigos, como a un solo hombre. Lo que Gedeón ahora tenía que hacer era cambiar su espíritu, de un espíritu débil, de la posición de víctima. Él tenía que vestirse de ese nuevo espíritu y tornarse lo que Dios decía que él era. ¿Qué decía Dios sobre Gedeón? ¿Qué era? Valiente guerrero. Y es esto lo que usted necesita asumir que es: una persona valiente y guerrera. Entonces Gedeón, allí vibrante de lo que había pasado, de aquel encuentro con el ángel debajo del árbol y esa conversación, Gedeón entró a preparar una ofrenda y pidió que el ángel esperara que él volvería debajo de aquel árbol con lo que tuviera para presentar. Cuando él trajo su ofrenda, en el versículo 21, el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca y consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Imagínese usted debajo de aquel árbol, en esa experiencia personal con Dios. Gedeón, al ver que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora te he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Yo no te traje hasta aquí para que mueras tal como estás. Hay cosas grandes en tu futuro. Hay planes extraordinarios para ti en un futuro muy próximo. No viniste aquí para morir, y no te traje aquí para que sigas igual. Descansa, regula tu espectrómetro, tenga mejores expectativas. Bueno, Gedeón se fue a casa, y en el versículo 25 sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, sacudió su cama, le descubrió, lo despertó: toma el novillo de tu padre
y otro novillo de 7 años. ¿Cuánto tiempo duraba aquella racha de asaltos, atracos, opresión, miseria, pobreza e injusticia? 7 años. ¿Quieres cambiar esa situación de 7 años? Pues yo quiero un sacrificio a la altura de lo que tú quieres que suceda. No es que no hayas sido recibido con la ofrenda que pusiste debajo del árbol. Está bien lo que has hecho, pero quien quiere cosas grandes tiene que tener las agallas para sacrificar en grande. Es ahí donde algunos se bloquean. Pero toma el novillo, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Porque yo voy a dar la victoria contra todos los enemigos. Y no vaya a ser que después digan que fue Baal o que fue la acera. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Edifica después, en debida forma, un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Imagínense que Dios no tenía más altares. La gente había dado la espalda para Dios. Toma el segundo novillo, no el primero que ya está viejo y cansado, que vale poco. Yo quiero el segundo novillo, el de 7 años, el nuevo, el más especial. Y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Ahora Gedeón estaba delante de la Y de su vida. Caramba, voy a tomar el animal más valioso de mi familia, que somos pobres, y voy a llevar al altar y sacrificar para Dios. Si esa es la garantía de nuestra alimentación, si eso es el patrimonio que mi familia tiene, si eso es en lo que nos aseguramos, si yo coloco eso, ¿qué va a ser de mi familia? Quien me vea hacer eso no va a entender. Entonces Gedeón fue de noche cuando nadie veía y lo hizo. Versículo 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal, del falso dios que ellos adoraban, había sido derribado y cortada la acera que estaba junto a él, la otra diosa esa. Y el segundo novillo, el patrimonio más valioso que Gedeón tenía en su casa, había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e inquirieron, dijeron: Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Amiga, amigo, el novillo quizá no les haya incomodado mucho, mas haber cortado sus estatuas de sus dioses, como el patrono y la patrona del pueblo en aquel momento, eso los llenó de odio, al punto de que querían matar a Gedeón. Fueron a la casa de Gedeón y dijeron al papá: danos a tu hijo porque lo vamos a matar. Entonces el papá inteligentemente dijo: ustedes van a defender a los dioses en quien ustedes se apegan para que les ayude. Si son dioses, que ellos contiendan contra mi hijo. No necesitan que ustedes los defiendan. Y entonces como que les llegó el agua al tanque y dijeron: sí, verdad. Son ellos que están para defendernos y no nosotros. A ellos. Entonces ya no contendieron más. Y los enemigos estaban armando un nuevo ataque contra Israel, contra el pueblo. Mas en este momento, en el versículo 34, dice ahí que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Acuérdese, el hijo más pequeño de la familia más pobre,
más pequeña. Mas él dejó de verse como no califico, no puedo, no tengo madera, no soy la persona. Al contrario, él pasó a verse como Dios lo veía. Valiente guerrero. Y esa fe y el sacrificio que él colocó en el altar, que representaba su vida misma, presentada en el altar de Dios, trajo la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó. Allí nació un líder. Allí nació el héroe del país, el héroe nacional, el héroe de Israel. Ahora estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Tanto que, dice ahí, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Él era ahora el líder máximo del país. Vinieron hombres de todas partes a buscar en él la dirección. Oye, Gedeón, ¿qué haremos? Y él entonces consultaba a Dios para dar cada paso que tenía que dar. Consultaba a Dios y seguía la dirección que Dios le daba, y hacía todo bajo la inspiración e influencia del Espíritu de Dios. No esperó que los enemigos llegasen. Ahora Gedeón, con los que lo acompañaron, fueron contra los enemigos. Y ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 8, versículo 22, después de haber vencido a los enemigos en el campo de batalla, aunque Gedeón tenía pocos hombres con él, la historia termina así. Gedeón levanta el trofeo de su victoria, libra a Israel de las manos de Madián y de los demás enemigos, trae al país un tiempo de paz, tranquilidad, prosperidad, desarrollo, seguridad. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, al hijo más pequeño de la familia más pobre: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Como Gedeón no tenía esa ambición de ser el rey del país, pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Qué lecciones tan extraordinarias aprendemos de la vida de Gedeón. Como Dios hace lo extraordinario a través de una persona modesta, simple, pequeña, que hasta se ve no calificada, no apto, no calificado para grandes cosas. Es que Dios, Él no llama a los calificados, mas Él califica a los que Él los llama. Y cuando llamó a Gedeón, Dios no estaba equivocado de hombre. Y cuando Dios le trajo aquí, tampoco estaba equivocado. Él escoge a los que son humildes de corazón. Y si usted dice, mas es que yo soy una persona que no terminé mis estudios, eso no es un problema para Dios. Ay, es que yo no tuve mamá, no tuve papá,
trajeron al mundo y me dejaron con extraños. Yo crecí en un ambiente de abusos. Quien tenía que protegerme fue quien más me hizo daño. Y yo me defendí como pude y llegué a ser una persona adulta con una infancia perdida. Eso no cuenta. Si usted fue robada, abusada, infeliz, maltratado y todo lo que haya sufrido en su pasado, el ayer terminó a la medianoche. Hoy es un nuevo día y Dios nos llama porque tiene planes y cosas extraordinarias que realizar en nuestras vidas. Solo tenemos que abrazar los pensamientos de Dios, ponernos de acuerdo con lo que Dios pretende hacer y no tener miedo de confiar en Dios y colocar nuestra ofrenda, nuestros sacrificios, nuestra vida representada en el altar. Gedeón fue, levantó un altar como este aquí, tomó la leña, colocó el segundo toro y fue su vida representada allí, entregada a Dios. Este caballero que vamos a ver su testimonio ahora, también experimentó. Y después de ver el testimonio de este Señor, yo quiero invocar al Espíritu Santo para que, como el Espíritu Santo descendió sobre Gedeón, descendió sobre este caballero que contará su testimonio, que el Espíritu Santo también descienda sobre usted. Quizá usted entró aquí hoy así, siendo la más pequeña, menos calificada, la persona más frágil, más modesta, más simple, no importa. Pero usted va a salir de aquí viéndose como Dios le ve. Valiente guerrera, valiente guerrero, destinado a la victoria. Vamos a ver ese testimonio. Yo comienzo los vicios a la edad de 19 años. Por consecuencia, por las amistades en las cuales yo me juntaba, me relacionaba. Ahí empiezo por el vicio del alcohol y por consecuencia un vicio sabemos que atrae otro, ¿no? Empiezo por la marihuana, empiezo a consumir cocaína, piedra y así me fui hasta que me fui envolviendo, me fui haciendo adicto, dependiente de todas esas sustancias. A raíz de eso, pues empiezan los problemas en mi matrimonio por yo estar involucrado en tal vicio. Mi esposa no sabía que yo estaba ya involucrado en la adicción de la piedra. Más sin embargo, al ver que yo llegaba anoche, trasnochado, luego muchas veces no llegaba a la casa, ellos empezaron a sospechar. Y a raíz de eso, pues a mí me daba mucho enojo, indignación. Entonces cuando él regresaba a la casa, pues peleábamos, discutíamos, incluso llegábamos a los golpes. Verbalmente eran muchos insultos. Yo me sentía llena de coraje, no sabía cómo solucionar estos problemas. Entonces, igual cuando él regresaba, volvíamos a pelear y él se volvía a salir de la casa. Y nuevamente llegaba o llegaba bien tomado o no llegaba y se iba. Entonces yo, al verme con una necesidad de que él no llevaba dinero a la casa, pues yo me iba a pedir fiado a las tiendas, prestado, para comer, para desayunar con mi hijo. Yo llegaba sin dinero, los dejaba sin comer, no podía sustentar mi casa, aparte de que estábamos viviendo, se puede decir que derrimados en la casa de mis abuelos. Llego al grado de tal vez hasta pedir fiado a los que vendían droga. Yo me encharcaba con ciertas cantidades de 4,000, 5,000, 2,000 pesos para saciar mi adicción. Yo no llegaba a casa, me quedaba en la casa de los amigos o muchas veces donde vendían la droga, ahí nos daban permiso de quedarnos a drogar, con tal de estar consumiendo y uno pues estar gastando ahí lo que uno ni tenía. Nos llegamos a abandonar muchas veces. Yo quería solucionar las cosas a mi manera y yo creía que de esa manera lo iba a hacer a él entender que tenía que cambiar, pero al contrario, cuando regresaba con él era todavía mucho peor, empeoraron mucho las cosas
yo me sentía muy indignada, yo no sabía qué hacer con él. Entonces, pues yo no le decía nunca lo que yo tenía planeado hacer, yo lo abandonaba, yo me iba. Y yo pensé que de esta manera él iba a recapacitar, pero pues no, nunca lo hacía. Llegó el momento que al siguiente día yo empezaba a sentir como delirios de persecución, tormentos espirituales. Sentía que me moría por la cruda moral que se puede decir que yo tenía. Por la invitación que hace mi mamá, yo llego ahí sin conocer, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que empiezan a hablar ciertas palabras que traían paz, que traían tranquilidad, me empiezo a sentir como algo como identificado, que yo necesitaba algo de ahí. Y por todo lo que veía, sigo perseverando. Ya empecé a ir yo por mi cuenta, ya mi mamá ya no me insistía, yo empezaba a ir por natural. Y es donde empieza mi fe como a despertar, porque pues todos tenemos fe, ¿no? Pero más sin embargo, sin fe, yo ya que sin fe no podíamos agradar a Dios. Y oigo y conozco, sé que el Espíritu Santo es algo total, es la verdadera felicidad. Y es cuando yo empiezo a perseverar y a buscar del Espíritu Santo, depositando mi fe y mi confianza de que yo iba a bajar con una respuesta, de obtener el mayor regalo que es el Espíritu Santo. Yo para agradar y tener el Espíritu Santo, yo tuve que renunciar a muchas cosas, a amistades, a mi propio trabajo, porque mi propio trabajo era por consecuencia de ello juntarme con los amigos a tomar, a drogarme. Me dolió tanto y recibí críticas de ellos. ¿Por qué? Porque pues ya me vean de una manera diferente. Fue lo que más me dolió, dejar amistades, porque escrito está en la palabra, ¿no? Que si uno no es sellado con el Espíritu Santo, uno no pertenece a Dios. Yo me sentía mal, decía, si yo no tengo tu Espíritu, yo no te pertenezco. Yo por eso fue que me apasioné por buscar del Espíritu Santo. Y fue así que fui recompensado también, porque yo agradé a Dios. Es como el amor de un padre a un hijo, ¿no? Es el regalo que Él me dio para mí, tener su Espíritu. A partir de ese momento fue como un parteaguas en mi vida, porque todo empezó a ser diferente. Ese Hugo que era agresivo, peleonero, que me veía tal vez involucrado por las malas amistades, ya no existía más. Fue que me empecé yo a darme cuenta que todo eso quedó atrás, quedó en el pasado. Fue cuando llegó a mí ese amor, esa paz, ese gozo que solamente viene del Espíritu Santo. Fue una experiencia muy, 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 muy diferente, al grado de yo sentir una alegría inmensa, de querer yo transmitir a los demás lo que yo estaba sintiendo. Y es por eso que yo decido entregarme todavía mucho más. Y es cuando quedé sellado con el Espíritu Santo. Así fue mi experiencia, el yo salir y decirles que ahí estaba la verdadera felicidad, que en ese lugar estaba el verdadero amor, que uno tal vez por ciertas amistades o por cosas o personas no lo puede encontrar, sino que solamente es en la presencia de Dios. Yo después de recibir el Espíritu Santo, mi visión se amplía más, empiezo a ver las cosas muy diferentes. Y es cuando decido hacer un voto por mi vida económica. Mi cuestión económica fue mejorando, pero yo quería aún más. Yo no quería depender de ser un trabajador más, de depender de un patrón. Mi visión se abre. ¿Por qué? Porque yo sabía que el propio Espíritu de Dios estaba dentro de mí. Y yo sabía que yo podía hacer mucho más. El día de hoy tenemos conquistas. Mi esposo se restauró, mi esposo ya no tiene más vicios. Hasta hoy nosotros no hemos peleado a golpes. Él conquistó su empresa propia y tenemos un auto, tenemos una casa propia, ya de ahí nadie nos puede correr, es nuestra. Y gracias a Dios hoy no tengo que estar yendo a endeudarme para comer, gracias a Dios tenemos, no nos falta. Vestimos, porque antes también igual a lo mismo nos faltaba mucho la vestimenta, los zapatos, más gracias a Dios tenemos, no estamos padeciendo de nada de esto. Estamos muy tranquilos, en paz, tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Hasta hoy me siento muy en paz con el Espíritu Santo. Se puede decir que mi casa es un pedacito de cielo para tanto como mi familia como para mí.
Ya no existe ese Hugo rebelde, ese Hugo peleonero, adicto, vicioso, ¿no? Ya ahora me ven, me reciben bien mis hijos, me ven así como un ejemplo de padre para con ellos. El Dios de Gedeón, que actuó en Gedeón en el pasado, actúa hoy y va a actuar en su vida. En el mes de julio vamos a colocar nuestras vidas en el altar, representadas por nuestros sacrificios. El Espíritu Santo llenará a todos y será el guía conductor de nuestras vidas, quien nos guiará, quien nos conducirá a nuestra victoria. Y no solo la victoria terrenal sobre los problemas terrenales y transitorios de este mundo, mas nos conducirá siempre durante la vida terrenal y hasta la vida eterna. ¿Cuántos quieren, al igual que Gedeón, ser llenos del Espíritu Santo? Por favor, pónganse de pie en este momento. Aquí yo vine para decirte que más yo quiero conocerte, pues mi alma tiene sed de ti. Oh Espíritu Santo, estoy aquí. Aquí yo vine para decirte que más yo quiero conocerte, pues mi alma tiene sed de ti. Oh Espíritu Santo, estoy aquí. Aquí yo vine para decirte, aquí yo vine para decirte que más yo quiero conocerte, que más yo quiero conocerte, pues mi alma tiene sed de ti. Oh Espíritu Santo, estoy aquí. Muéstrele a Él sus manos e invítelo para su vida. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Fluye Espíritu de Dios, fluye Espíritu de Dios. Fluye aquí en este lugar, fluye aquí en este lugar. Fluye sobre mí y ministra tu propósito. Mi corazón es tu altar. Mi corazón es tu altar. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Mi corazón es tu altar. Mi corazón es tu altar.
apenas el nombre de Jesús y el arca del pacto de Dios estarán iluminados ahora. Y usted va a imaginarse debajo de aquel árbol en lugar de Gedeón. Y a pesar de que usted sea como Gedeón, una persona simple, humilde, que muchas veces usted piensa que no califica, usted piensa que no es la persona indicada, y debido a eso, en ocasiones usted se siente triste, se deprime y hasta se desanima. Mas el Dios de Gedeón, que lo encontró a Gedeón, hoy también encontró a usted. Y Él se presenta a usted. Y Él se revela para usted. Y en este momento le dice: yo estoy contigo. Quizá has perdido personas a quienes tú amabas, y estas personas ya no están más contigo. Quizá tú hayas perdido personas que dejaron un gran vacío en tu vida, pero yo estoy contigo. Quizá hayas sentido miedo, terror por amenazas que has sufrido, que te han hecho, pero yo te defiendo y no te van a tocar. Nadie te va a hacer daño. Aquella experiencia de aquel encuentro personal que Gedeón tuvo con Dios allí debajo de aquel árbol, es la experiencia que nosotros tenemos con Dios en estos días, de ser visitados por Él, de ser abrazados por Él, de ser envueltos en sus brazos, cubiertos con su manto, sustentados por Él. Él nos toma de la mano, Él nos dice: estoy contigo. Entonces, amiga, amigo, dígale a Él: Señor, yo quiero seguir tus instrucciones, yo quiero moverme de acuerdo a tu voluntad en esta vida, yo quiero dar cada paso de mi vida guiado por ti, conducido por ti, yo quiero moverme en la vida de acuerdo a tu instrucción. Habla conmigo, inspírame, Señor, coloca en mi mente tus ideas, muéstrame qué hacer, seas tú mi guía, seas tú mi conductor, seas tú el guardián de mi alma, seas tú mi protector. Ven, Espíritu Santo, así como tú llenaste a Gedeón, el más pequeño, el más simple, el menos calificado. Ven a llenarme a mí también. Ven a llenarme, Espíritu Santo, porque yo te necesito. Ven a llenarme, Espíritu Santo, porque yo te quiero. Ven a llenarme, Espíritu Santo, porque tú eres todo para mí. Ayúdame a cambiar la forma en que me veo. Ayúdame a ver a mí mismo de la forma en que tú me ves. Yo quiero ser diferente. Yo quiero tener en mí, Señor, tus pensamientos, en mi boca tu vocabulario, en mi personalidad quiero tener tu carácter. Yo quiero caminar contigo en esta vida y ya no estar más solo, ya no vivir más asustado, frustrado, deprimido ni triste. Yo quiero resplandecer, yo quiero llevar tu luz conmigo, yo quiero tener tu sabiduría para tomar las decisiones más correctas en esta vida. Ven a llenarme ahora, Espíritu Santo. Ven a llenarme ahora con tu presencia. Así como Gedeón cortó la estatua de Baal y de Acera y las eliminó completamente. Aquel era el pecado, aquel
aquello era lo malo, yo también en esta ocasión me deshago de todo lo malo. Te pido perdóname de todos mis pecados. Yo dejo atrás toda la inmundicia, todo lo que es errado ante tus ojos. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdóname y te pido que estés tú conmigo. Ven a quedarte conmigo. Ven a abrazarme ahora, ven a ser mi defensor, mi abogado, ven a ser mi guardián, mi buen pastor, ven a ser el dueño de mi alma y de mi corazón, ven a ser mi Señor, mi Rey, mi dueño, mi todo, eres mi vida entera y yo te amo y no me da vergüenza abrir mi boca y asumir mi amor por ti y decirte que te amo y que tú eres todo para mí. Ven Espíritu Santo y lléname de ti en este momento. Ven Espíritu Santo y lléname de ti porque te amo. Ven Espíritu Santo y lléname de ti porque te quiero, porque fuera de ti no hay vida para mí. Sin ti nada soy y sin ti nada puedo hacer. Pero si estás tú conmigo, yo sé que todo me irá bien. Si estás tú conmigo, yo sé que las cosas van a fluir. Si estás tú conmigo, yo sé que voy a salir adelante. Entonces lo que yo te pido, Espíritu Santo, es tu presencia, es que estés tú conmigo y que me llenes de ti ahora y cada instante de mi vida. Yo te quiero conmigo. Aleluya. Fluye Espíritu de Dios. Fluye aquí en este lugar. Fluye sobre mí, fluye sobre mí y ministra tu propósito. Mi corazón es tu altar. Mi corazón es tu. Ven Espíritu de Dios, llámelo. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios. Mi corazón es tu altar. Ahora abrace su propio cuerpo. Señor, mira dentro de cada persona la intención de cada uno. Mira mi intención y la intención de todos aquí. Yo sé que no es interesante para algunos y algunos están quizá con la cabeza en otra cosa o están distraídos con otras cosas, yo no sé, pero mira, los que te aman, te quieren, te vienen a buscar, quieren ser llenos de tu presencia, tienen hambre y sed de ti, de ser llenos de tu espíritu. Y estos que tú miras y que tú ves, que realmente te quieren y que en la vida muchas veces están como Gedeón, impotentes, tristes, frustrados, a veces enojados, desanimados, cansados. Mas vem Espírito Santo y aumenta las fuerzas del que está tan débil. Devuelve las fuerzas al que ya no tiene ninguna fuerza. Alegra el corazón del que está triste. Devuelve la esperanza al que ya perdió la esperanza. Renueva a cada persona que aquí está en este momento. Ven Espíritu Santo y aduéñate de cada corazón.
Y no solamente aquí dentro, en este auditorio, mas también hay quien me escucha en un hospital, en una cárcel. Hay quien me oye en su carro, en su oficina, en su taller, en su propia casa, a través de la pantalla de la transmisión. A donde haya alguien que en este momento ora conmigo, Espíritu Santo, llena a esta persona ahora, y con tu llenura, con tu presencia, cada persona tenga paz, tenga fortaleza, tenga alegría, tenga disposición, tenga ánimo, que cada uno se vea como un valiente guerrero. Y el Señor de los ejércitos está con nosotros. Hay garantía de vencer en la guerra, en cada lucha que enfrentamos, en cada batalla que hay en esta vida. Abrácelo y pídale: quédate conmigo, Señor. Nunca te vayas. Seas tú mi guardián, mi protector, dueño de mi alma, dueño de mi corazón, dueño de mi amor. Eres mi todo, eres mi vida entera, y yo te amaré y yo te serviré con mi vida en tu altar, hoy y para siempre. Que así sea. Amén. Gracias, Señor.